Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ámbar. Estoy aquí con mis compañeras Lisette de Sotelo. con Lisette Sotelo. Joana Suela. El día de hoy nos gustaría compartir con ustedes la teoría de la inteligencia de Cattell, Horn y Carroll. En sí, la teoría de la inteligencia de CHC, que son las siglas, es un marco conceptual que busca comprender y medir la inteligencia. Esta teoría se basa en el trabajo de tres psicólogos prominentes, como los mencionaba anteriormente, Raymond Cattell, John Horn y John Carroll. En este punto, nuestra compañera Lisette nos va a conceptualizar acerca de la teoría de la inteligencia de estos tres autores para poder arrancar con la explicación de la misma, cómo funciona, y también vamos a hablarles o a mostrar los resultados y los análisis de dos pruebas de inteligencia que se relacionan con esta teoría. Entonces vamos a empezar por definir, como lo decía mi compañera Ámbar, la teoría del CHC. Propone una jerarquía de factores de primer orden que abarcan una amplia gama de habilidades cognitivas. Algunos de estos ejemplos del primer orden son la comprensión verbal, la fluidez, la memoria a largo plazo, la capacidad de procesamiento visual, el racionamiento inductivo y la fluidez numérica. En estos factores de primer orden, a su vez, se agrupan factores de segundo orden, como la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la memoria a corto plazo. También pues podemos hablar de la de tercer orden, en que sería la superior, que sería la G de Spearman. Cada factor tiene un orden que se apropia de su base neurológica y se desarrolla a través de influencias genéticas y ambientales. El modelo de CHC reconoce la importancia de la interacción entre factores de primer orden y los factores de segundo orden y tercero. Manifestaciones de la inteligencia. Esta teoría tuvo un gran impacto en la evolución y la medición de la inteligencia, ya que proporciona un marco integral para comprender las diferentes habilidades cognitivas involucradas. Además, ha sido utilizada para desarrollar pruebas de inteligencia precisas y sensibles, así como para informar en la educación e intervención en el ámbito psicológico. Entonces vamos a empezar por definir la de primer orden, o también llamada actitudes específicas del nivel inferior. Estas habilidades cognitivas son más específicas y concretas, ya que componen una inteligencia general, como la capacidad de resolver problemas matemáticos y comprender textos escritos. Se aproximan más a las definiciones operativas, por ejemplo, tareas simples como encontrar parejas de estímulos similares e inferir en categorías simples, o recordar una serie de palabras. Este nivel estrecho de capacidades de Carroll reveló que alrededor de 65 habilidades primarias. En la definición, en la siguiente, Ámbar, en la definición del segundo estrato, ya podemos encontrar la teoría de las aptitudes de nivel intermedio o del segundo orden. A diferencia de las otras, estas ya están en un nivel mucho más intermedio, o sea que los conceptos son más amplios y abarcan lo que son conjuntos de habilidades relacionados a la inteligencia en general. Uno de los ejemplos es la velocidad para acceder a las palabras, como el reconocimiento de patrones, manipulación de imágenes y otras. También se da a través de la combinación de los resultados de la evaluación que tiene hacia del estrato 1. Siguiente. Evidentemente, en este punto es importante mencionar que estas habilidades se relacionan con las del estrato 1, ya que en el estrato 1 el autor Cattell menciona o define lo que es la inteligencia fluida y la cristalizada. ¿Qué hace Horn en las aptitudes del segundo orden? Lo que hace es desglosar las habilidades subyacentes de la inteligencia o de la inteligencia fluida y de la cristalizada. Entonces acá es como un desglose en las habilidades del segundo orden. Ya en la definición del tercer estrato nos podemos encontrar con la teoría de Spearman, que es el factor general o el factor G, que a diferencia de las aptitudes anteriores, estas aptitudes
de un nivel superior con los conceptos como más amplios y abstractos que encapsulan una gama de habilidades cognitivas a nivel general. Esta se define como la capacidad intelectual más general y básica a todas las funciones cognitivas. Aquí vamos a conceptualizar las habilidades de los tres estratos. En el estrato se dicen que Cattell encontró o definió alrededor de 80 habilidades, como el razonamiento cuantitativo, el tiempo de reacción, el flujo de ideas, la atención selectiva. En el segundo estrato encontramos el factor fluido, el factor cristalizado, el procesamiento visual, el auditivo, la memoria a corto plazo, etcétera. Y en el tercer estrato, como mencionábamos anteriormente, encontramos el factor G, que son las habilidades más específicas. Bueno, esto es como la definición de todas las habilidades del estrato 1 que definió Cattell. Son bastantes, como pueden evidenciar. Ya en las habilidades del estrato 2 tenemos la memoria a corto plazo, el conocimiento cuantitativo, velocidad de procesamiento, factor fluido, factor cristalizado, el procesamiento visual. Y en el factor G, pues se refiere a las operaciones mentales que utiliza un individuo para enfrentarse a una tarea nueva que no puede ser realizada de manera automática. En el constructo, en ese encontramos lo que es las subpruebas y las escalas del WISE 4. La primera que encontramos como tal, la escala, es la comprensión verbal, lo cual la subprueba central se pueden encontrar lo que son la semejanza, el vocabulario, la información. Y en subprueba complementaria puede ser lo que es la comprensión. Está también la escala de razonamiento perceptivo, las cuales las subpruebas centrales que son los cubos, las matrices, los puzzles visuales. La subprueba complementaria se encuentra la que es balanza y figuras incompletas. Entonces, en esta nos dice que la escala de memoria de trabajo encontramos subpruebas centrales, la que son la de los dígitos, la aritmética. En la subprueba complementaria serían las letras y los números. En la escala de velocidad de procesamiento encontramos subpruebas centrales de búsqueda de símbolos y claves de números. En las subpruebas complementarias, la cancelación. En esta parte nos gustaría relacionar las subpruebas del test de inteligencia WISE 4 con las habilidades del estrato 1 mencionadas anteriormente. Entonces tenemos la subprueba como la semejanza, que se relaciona con, o se puede relacionar con el razonamiento cuantitativo, el vocabulario con la fluidez verbal, la comprensión con la atención selectiva, los cubos con la memoria de trabajo, las matrices con el razonamiento cuantitativo y los puzzles visuales con razonamiento cuantitativo. Sin embargo, cabe abarcar que se pueden relacionar con más habilidades del estrato 1, ya que son como 80, como vimos anteriormente. En esta parte está la relación de, bueno, las otras subpruebas de la WISE 4. Acá está la relación de las escalas de la misma prueba con las habilidades, pero del estrato 2. Entonces decimos que la comprensión verbal se puede relacionar con las habilidades del segundo estrato, como el GC, que es el factor cristalizado, el GLR, que es el almacenamiento y la recuperación a largo plazo, memoria de trabajo con memoria a corto plazo, así como muy por encima. Y también nos gustaría compartir con ustedes el análisis de los resultados de la prueba WISE 4. Estos resultados son como ejemplo para poder ilustrar lo que mide esta prueba y lo que son las subpruebas. Pues dice que la subprueba pues tiene lo que es el diseño con cubos, las semejanzas, la retención de dígitos, las matrices, el vocabulario, la aritmética y la comprensión.
También está en la búsqueda de símbolos, los pulsos visuales, retención de dígitos, información, claves, la aritmética, la asociación de números y letras, figuras incompletas. Em, ya como a nivel más general de lo que encontramos analizando los resultados de este paciente, fue que en la escala de comprensión verbal, este paciente obtuvo una puntuación por encima del promedio en la escala, es decir, que en la comprensión de conceptos verbales y su uso de contextos diversos tiene conocimientos necesarios. En la puntuación perceptual está en el rango inferior y por debajo del promedio, es decir, una puntuación baja. Podría indicar un poco de dificultad en la resolución de problemas visuales y en la manipulación de objetos. En la memoria de trabajo obtuvo una puntuación compuesta por encima del promedio de la escala, o sea, alta, es decir, que tiene capacidad para retener y manipular información temporalmente. Y velocidad de procesamiento está en el rango inferior, o sea, por debajo del promedio, o sea, bajo, en otras palabras, que puede indicar tener dificultades en realizar tareas que requieren rapidez en el procesamiento de la información visual. Ujú. También se aplicó, bueno, tenemos los resultados de las pruebas del RIAS. Acá con mi compañera Joana, si nos quiere guiar, por favor. Sí, bueno, en la subprueba del RIAS vamos a encontrar lo que es los adivinanzas, analogías, categorías, figuras incompletas, memoria verbal, memoria no verbal. También a esto tenemos lo que son los índices del RIAS, en los que se maneja el índice de la inteligencia general, índice de inteligencia verbal, índice de inteligencia no verbal y el índice de la memoria. Para este también tenemos un análisis. Ujú, exacto, Siguiente. pero antes de proceder a los análisis, me gustaría mencionar que el RIAS es, en otras palabras, como la escala de medición de las subpruebas que tiene esta evaluación. Entonces se dice que los índices son la suma de las puntuaciones de las 4 pruebas que se presentaron. Esa es la sumatoria de las subpruebas. También abarcamos lo que es la relación de estas subpruebas, o sea, de esta prueba con las habilidades del estrato 1. Entonces Ujú. tenemos la adivinanza, que se relaciona con razonamiento cuantitativo, figuras incompletas con memoria o atención selectiva, memoria verbal con razonamiento cuantitativo. Y así como pueden ver en la ilustración, tenemos los códigos de las habilidades que se relacionan con estas pruebas y También está también la la del segundo relación, estrato. ajá, de los índices o las escalas pero con los estratos, el estrato número 2 de la teoría. Em, También tenemos los códigos relacionados, como se puede evidenciar en la ilustración. Y ya mis compañeras, si quieren darnos Bueno, como un poco de... en bueno, en el análisis de los resultados de la subprueba del RIAS, se puede evidenciar que la mayoría tuvo las puntuaciones más bajas más bajo de lo que es el promedio. La única que se encuentra dentro del rango del promedio es lo que es el índice el verbal. índice, el índice verbal, correcto. El índice de la inteligencia verbal se encuentra dentro del rango del promedio y de resto lo que fue la inteligencia no verbal, la inteligencia general y la memoria estuvieron Se lo esperaba. estuvieron por debajo de lo esperado, sí, señorita. En este se evidencia que podemos evidenciar acá en la tabla que los Bajitos. percentiles estuvieron todos bajitos, correcto. Estos pues son los resultados que mencionaba mi compañera anteriormente. Entonces, eh, sí, el paciente como obtuvo un resultado por debajo del promedio en la mayoría de los índices. Este puede evidenciar un rendimiento por debajo de las habilidades de memoria, tanto verbal como no verbal,
indica ahí un poco de dificultad en la retención y recuperación de información, lo que puede afectar su capacidad para recordar detalles y conceptos. Sin embargo, esto se podría mejorar con ejercicios para mejorar estas habilidades. Y eso sería todo por el día de hoy. Eh, no sé si mis compañeras quieran añadir algo más. No, por el momento no. Eso Sería, está sería como eso. tal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias. por su atención. Que tengan una buena noche. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Bueno.